Juan 6:53 menciona: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Al participar a la Santa Cena, el comer el pan es comer la carne de Jesús, y esto hace referencia a tomar como alimento en el corazón la palabra de Dios registrada en los 66 libros de la Biblia. No obstante, algunos creyentes, cuando llevan su vida de fe, no logran grabar la palabra de Dios en el corazón. Deberían grabar la palabra en su corazón, pero en vez de hacerlo, la dejan pasar de un oído al otro, o solo lo guardan como conocimiento en su cabeza. Eso no es comer espiritualmente la carne del Hijo del Hombre. El comer la carne del Hijo del Hombre es grabar sí o sí la palabra de Dios en el corazón y cultivarlo en el corazón por el Espíritu. Lo primero que se debe hacer cuando uno escucha la palabra es aplicar y contrastar a sí mismo por medio de esa palabra, con esa palabra, y buscar qué es lo que uno está violando o está desviándose de esa palabra. Eso es lo básico que nosotros debemos hacer para comer la carne del Hijo del Hombre. Eso es grabar la palabra en el corazón. Para ello es sumamente importante el ofrecer culto en espíritu y en verdad. Tal como señala Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos ofrecer culto delante de Dios con todo el corazón y fuerzas mediante la llenura del Espíritu Santo. Solo cuando lo hagamos, el Espíritu Santo obrará dentro de ustedes y hará que comprendan el significado espiritual de la palabra y que la tomen como alimento al grabarla en el corazón. En especial, si es un obrero de la iglesia, debe tomar así la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y así su fe debe aumentarse y uno crecer profundamente por el Espíritu. Mas si no está pudiendo adorar en espíritu y en verdad si está ofreciendo un culto carnal ante Dios, qué lamentable es ello. Por ejemplo, una persona que no logra recibir la palabra proclamada desde el altar como la palabra de Dios y juzga empleando su pensamiento carnal, no puede recibir la obra del Espíritu Santo. O si ofrece culto en medio del sueño u otro pensamiento, por más que se haya congregado a la iglesia durante mucho tiempo, no habrá progreso en la fe y no servirá de nada espiritualmente. Al dejar pasar la palabra de un oído al otro o al acumularla como conocimiento en la cabeza, al contrario puede volverse arrogante y cometer el pecado de juzgar y condenar a otros. Por consiguiente, para comer la carne del Hijo del Hombre, debe meditar todos los días la palabra de Dios que ha escuchado en una semana. Orar de todo corazón, aferrándose a esa palabra y esforzarse para que esa palabra descienda completamente a su corazón. Cuando grabe y guarde así la palabra de Dios en el corazón, podrá dar a luz verdadera vida y el Espíritu podrá crecer, y su Espíritu podrá crecer por la obra del Espíritu Santo que mora en el corazón. Es decir, la falsedad y la carne que es opuesta a la carne será despojada y será transformada cada vez más en una persona de la verdad y del Espíritu. Para llegar a ser así, debemos tomar la sangre del Hijo del Hombre junto con la carne del Hijo del Hombre. Para que una persona pueda digerir bien al comer, debe comer junto con algún líquido o agua. De igual forma, cuando comamos la carne del Hijo del Hombre, también debemos beber sí o sí la sangre del Hijo del Hombre juntamente. Así como registra 1 Corintios 11:25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El zumo de uva simboliza la sangre del Hijo del Hombre, es decir, la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cuál será la razón espiritual por la que obtendremos vida y llegaremos a la vida eterna solo al comer la carne del Hijo del Hombre y beber juntamente la sangre del Hijo del Hombre? Conforme a la ley del mundo espiritual que dice que la paga del pecado es muerte, Adán, que desobedeció a la palabra de Dios, y todos sus descendientes debían ir al infierno, que es la muerte eterna, siendo pecadores. Cualquiera que quiera obtener vida eterna y no recibir el juicio del infierno debe resolver este problema de pecado, tal como cita Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre, y Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para recibir la redención del pecado, liberarse de la muerte eterna y obtener vida, se debe derramar sangre que es uno con la vida. ¿Significa que ustedes derramen su propia sangre? Pero un pecador
no puede dar redención del pecado al derramar su sangre. No puede redimir el pecado de otro pecador al derramar su sangre. Así que la sangre que puede brindar remisión de pecados debe ser una sangre santa que no tiene pecado alguno. ¿Dónde habría una persona sin pecado de entre los que han nacido como descendientes de Adán? Sin embargo, únicamente la sangre de nuestro Señor Jesús, quien a pesar de que nació como hombre, como ser humano, no tiene pecado original ni personal, al haber sido concebido por el Espíritu Santo, puede redimir el pecado a cabalidad. Únicamente su sangre preciosa puede redimir el pecado a cabalidad. Por eso Jesús mismo fue colgado en la cruz y murió derramando su sangre a fin de redimirnos del pecado. Él murió derramando toda su agua y sangre. Si es una persona que cree en su corazón en esta verdad y ha aceptado al Señor, ¿cómo debería vivir? ¿Cómo debería vivir? ¿Qué clase de vida debería llevar? Debe vivir agradeciendo siempre a Dios, quien brindó la gracia y la salvación, al Señor, quien dio vida, y obedeciendo a su voluntad. Una persona que antes estaba en oscuridad debe salir a la luz. Una persona que tomaba el deseo carnal del mundo debe buscar la gloria de Dios. Una persona que practicaba pecado e injusticia antes, practicar la verdad y la bondad y vivir justamente. Eso es beber la sangre del Hijo del Hombre espiritualmente. Cuando lo hagan, tal como menciona 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios nos reconocerá como hijos y nos limpiará con la sangre de nuestro Señor. Es más, nosotros podemos entrar al hermoso cielo, disfrutar la vida eterna y recibir la gloria resplandeciente. Así que debemos beber la sangre del Hijo del Hombre con más fuerza. En otras palabras, el tomar la sangre del Hijo del Hombre es seguir la palabra de Dios y así apartarse del pecado y andar en la luz todos los días. Espero que los hermanos sean personas que hacen ello. Por tanto, espero que a través de la Santa Cena de hoy rebosen de una gratitud más profunda por la gracia del Señor quien nos salvó, la gracia de Dios Padre quien nos dio el eterno cielo y nos da la fuerza para llevar una vida de victoria. Oro en nombre del Señor para que así sean hermanos bendecidos, que en este segundo semestre del año también abunden de felicidad, gozo y gratitud y solo glorifiquen a Dios con respuesta y testimonios.